Jamás pensé que algún día le agradecería a mis padres por haberme hecho dormir en el sótano. Pero la vida tiene una forma extraña de convertir los rincones más oscuros en peldaños hacia algo más grande. Antes de contarte cómo terminé siendo la dueña de la mansión, donde la boda de mi hermana se transformó en el día más memorable de mi vida. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Si alguna vez fuiste el hijo menos favorito o tuviste que luchar por tu lugar dentro de tu propio hogar, esta historia es para ti. Dale like porque la venganza que está por venir es más dulce que el pastel de bodas. Me llamo Lidia Bennett. Y a mis 28 años he aprendido que la mejor venganza no se sirve fría. Se sirve con una escritura de propiedad entregada en el momento exacto. Pero déjame llevarte al comienzo de todo. Al sótano, que mis padres siempre dijeron que era suficientemente bueno para mí. Nuestra casa en los suburbios de Boston era una mansión victoriana. Enorme, una herencia familiar que había pasado de generación en generación. Desde fuera, con su pintura blanca impecable y sus jardines perfectamente cuidados, parecía el retrato del sueño americano. Por dentro, era un monumento al favoritismo familiar que haría que la madrastra de Cenicienta pareciera justa. Mi hermana, Madison, 3 años menor que yo, siempre logró, de alguna manera, convertirse en el centro del universo de nuestros padres. Desde que nació, con sus rizos rubios perfectos y su sonrisa encantadora. Fue su niña dorada. Yo, con mi naturaleza tranquila y mente práctica, me convertí en el pensamiento olvidado de la familia. Mi habitación pasó a ser el sótano cuando tenía 12 años. Justo después de que Madison decidiera que quería la suite principal que yo ocupaba. Tu hermana necesita más espacio para sus trofeos de baile y sus actividades sociales, dijo mamá. Sin mirarme a los ojos, mientras me ayudaba a bajar mis cosas por las escaleras que crujían. Además, tú siempre estás leyendo o estudiando. No necesitas tanto espacio. El sótano estaba terminado técnicamente, pero eso era ser generosos. El suelo de cemento apenas estaba cubierto con una alfombra delgada que no ocultaba el frío. Y las paredes eran bloques de cemento pintados de un deprimente color beige. Una ventanita cerca del techo dejaba entrar apenas la luz suficiente para recordarme lo que me estaba perdiendo allá arriba. Mientras tanto, la nueva suite de Madison era una muestra de devoción paternal. La renovaron por completo, closets hechos a medida. Un baño privado con jacuzzi y una sala para recibir a sus amigas. Madison debe mantener ciertos estándares sociales, decía papá cada vez que cuestionaba la diferencia de trato. No entiendes la presión que tiene, la presión de ser perfecta, supuse. Mientras yo soportaba la presión de ser invisible. Mi única aliada en esa casa era nuestra abuela, Eleanor, que vivía en el ala este. Ella había crecido en esa mansión y conocía cada tabla suelta y cada rincón oculto. Esta casa guarda secretos, me decía en nuestras conversaciones nocturnas en su acogedor salón. Y a veces, querida, ser subestimada es tu mayor ventaja. La abuela Eleanor era distinta a mis padres, donde ellos veían el carácter extrovertido de Madison como una señal de éxito. Ella valoraba mis fortalezas más calladas. Fue ella quien me ayudó a transformar ese sótano en algo habitable. Bajando sus alfombras persas para cubrir el suelo helado y colgando tapices antiguos para calentar las paredes. Más importante aún, me enseñó la historia de la casa y el legado financiero de nuestra familia. Tu tatarabuelo construyó este lugar, decía, mostrándome fotos antiguas y documentos. Creía en construir cosas que perduren, casas y fortunas. Me volqué por completo en los estudios y trabajos de medio tiempo, sabiendo que la educación era mi boleto a la independencia. A los 16 ya trabajaba en la biblioteca del pueblo después de clases y los fines de semana. Mis padres apenas notaban mi ausencia. Estaban demasiado ocupados asistiendo a las competencias de porristas y eventos sociales de Madison. La diferencia en la crianza se volvió casi cómica. Cuando Madison sacó su primer B en inglés, le contrataron una tutora privada. Cuando yo fui nombrada valedictorian, se perdieron la ceremonia porque Madison tenía una competencia origen de danza. Tú no necesitas reconocimiento, dijo mamá cuando le mostré mi carta de aceptación a Harvard. Siempre has sido autosuficiente. Lo dijo como si fuera un defecto de carácter, en vez de una habilidad de supervivencia que había desarrollado por necesidad. El sótano se volvió mi santuario y mi aula. Aprendí a manejar el dinero, siguiendo cada dólar que ganaba en mis trabajos. Aprendí paciencia planeando mi escape.
y aprendí resiliencia al ver, una y otra vez, que para mis padres, yo siempre sería la hija del sótano, la guía de la abuela. Eleanor se volvió más directa durante mis años de preparatoria. Ya no solo me enseñaba sobre historia familiar, me hablaba de inversión, administración de propiedades y el poder de acumular riqueza de forma silenciosa. El sótano te ha hecho fuerte, me dijo una noche, después de una cena especialmente difícil en la que mis padres elogiaron las calificaciones mediocres de Medis e ignoraron mis becas universitarias. Te ha enseñado a construir tu propia base. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero lo haría. Más adelante, el proceso de admisión a universidades se convirtió en otro ejercicio de dinámicas familiares. Medicine aplicó a universidades estatales con buena vida social. Yo, a las mejores con programas sólidos en negocios. Cuando llegaron las cartas de aceptación, la reacción de mis padres fue la esperada: Harvard. Eso es muy caro, Olivia frunció el ceño papá al ver la carta. Y Boston está muy lejos. Ese mismo día, celebraron la aceptación de Medicine a una universidad local. Comprándole un coche nuevo, puedes pedir préstamos, sugirió mamá, sin levantar la vista de los preparativos para la fiesta de graduación de Medicine. Eres buena con el dinero. Ya sabrás arreglártelas. Lo que no sabían era que la abuela Eleanor había estado preparándose para ese momento. La noche después de esa conversación, me invitó a su sala y sacó un sobremanila grueso. Tu tatarabuelo creía en la educación, dijo, deslizándome el sobre por la mesa. Estableció un fideicomiso para la educación de sus descendientes. Tus padres nunca preguntaron por él, demasiado ocupados con su propia herencia. Pero tú, querida, eres exactamente el tipo de estudiante que él quería apoyar. Dentro había documentación de un fondo educativo sustancial, más que suficiente para cubrir matrícula y gastos de Harvard. ¿Por qué no les dijiste nada?, pregunté, atónita por las cifras. Los ojos de mi abuela brillaron. A veces, la mejor ventaja es la que nadie sabe que tienes. Tus padres eligieron ponerte en el sótano, pero nunca entendieron que los cimientos se construyen desde abajo. El verano antes de la universidad, mientras Medis celebraba con sus amigas y mis padres planeaban su fiesta de despedida, yo absorbía todo lo que podía sobre la historia financiera de la familia. La mansión, descubrí, formaba parte de una cartera de propiedades más grande, cuidadosamente gestionada por generaciones. La propiedad actual era compleja, con acciones divididas entre familiares mediante distintos fideicomisos. Presta atención, me decía abuela, mientras me guiaba entre documentos de propiedad y estados financieros. El conocimiento es poder, especialmente cuando los demás subestiman tu capacidad para comprenderlo. El día que me fui a Harvard, mis padres se despidieron de forma indiferente, más preocupados por el drama de Medicine y su futura compañera de cuarto. La abuela Eleanor me abrazó con fuerza y susurró, recuerda, el sótano te enseñó a ver lo que otros no ven. No desperdicies esa lección. Y no lo hice. En Harvard hice doble especialización en negocios y desarrollo inmobiliario. Aproveché cada pausa académica para hacer prácticas profesionales, mientras Medicine subía fotos en fiestas de hermandad. Yo aprendía sobre leyes de propiedad e inversión. La indiferencia de mis padres continuó durante toda la universidad. No asistieron a ninguna de mis presentaciones ni ceremonias de honor. Siempre había alguna razón por la cual los eventos de Medicine eran más importantes. ¿Tú entiendes?, decía mamá, eres la independiente. Sí. Entendía, pero no de la forma que ella pensaba. Entendía que su percepción de mí como la hija del sótano no tenía nada que ver con mi valor, y todo que ver con sus propias limitaciones. En mi tercer año, la salud de la abuela Eleanor empezó a deteriorarse. Nuestras conversaciones nocturnas se trasladaron de su sala a su dormitorio, pero sus lecciones se volvieron más urgentes. Esta mansión no es solo una casa, me dijo una noche, su voz más débil, pero su mirada tan firme como siempre. Es un símbolo del legado familiar. Tus padres nunca lo entendieron. Para ellos es solo un símbolo de estatus, un escenario para la vida social de Medicine. Pero tú, mi niña del sótano, tú entiendes de cimientos. Falleció durante mi último año de universidad, dejando una última lección en su testamento. La lectura se realizó en la biblioteca de la mansión, con la familia acomodada en sus lugares habituales. Mis padres y Medicine al frente, yo al fondo. Como siempre, el anuncio del abogado dejó a todos atónitos.
La abuela Eleanor me había dejado su considerable portafolio de inversiones y sus acciones en las propiedades familiares. A mis padres y a Medis, solo pertenencias personales y un fideicomiso modesto. Debe haber un error, protestó papá. El rostro rojo de rabia, Eleanor no le dejaría todo a la hija del sótano. Tal vez vio algo que ustedes no, terminé su frase, alzando la voz desde mi rincón. Ese día marcó el inicio de un cambio. Aunque mis padres intentaron ignorarlo, siguieron tratándome como un pensamiento secundario. Incluso mientras me graduaba con honores summa cum laude y comenzaba a construir mi propia firma de inversiones inmobiliarias, la vida de Madison siguió su rumbo predecible. Consiguió trabajo en una boutique local, más interesada en su perfil de influencer que en crecer profesionalmente, cuando conoció a Bradley Winston, hijo de una prominente familia local. Mis padres estaban extasiados. Por fin, una boda. ¿Qué planear?, exclamó mamá durante una de nuestras escasas cenas familiares. La celebraremos aquí, por supuesto, la mansión será perfecta. Me senté en silencio, dejándolos planear su evento perfecto en lo que aún creían que era su casa perfecta. No tenían idea de que, en secreto, había estado adquiriendo más participaciones en las propiedades familiares a través de distintos vehículos de inversión. Tampoco notaron cuando comencé a hacer reparaciones en la mansión, asumiendo que eran parte del mantenimiento de rutina. No cuestionaron cuando contraté paisajistas para restaurar los jardines a su antiguo esplendor. La suite del sótano necesita una renovación, comentó mamá un día, sin mirarme. La familia de Bradley quizás quiera quedarse aquí durante los eventos de la boda. Sonreí al pensar en mi antigua habitación. No te preocupes por el sótano, dije, yo me encargaré. Ellos asumieron que me refería a limpiarlo, sin cuestionar, porque tenía autoridad para tomar decisiones sobre renovaciones. Estaban demasiado ocupados planificando la boda perfecta de Madison para notar que su mundo perfecto estaba a punto de cambiar por completo. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de actividad. Floristas, proveedores y decoradores transformaron la mansión en un escenario de cuento de hadas. Madison reinaba desde su suite principal, ahora abarrotada de vestidos de novia y trajes de dama de honor. Yo lo observaba todo desde mi renovada oficina en la ciudad, esperando el momento exacto para revelar lo que la hija del sótano había estado construyendo durante todos esos años. La mañana de la boda amaneció clara y luminosa, un clima perfecto para la ceremonia al aire libre planeada en los jardines de la mansión. Mientras me vestía con el traje de dama de honor, Madison me había incluido más por obligación que por afecto. Pensé en las palabras de la abuela Eleanor sobre los cimientos y los legados. Había llegado el momento de mostrarle a todos exactamente lo que el sótano me había enseñado sobre construir desde abajo. Los 6 meses previos a la boda de Madison fueron una clase magistral sobre la cejera familiar. Mientras mis padres y mi hermana se enfocaban en crear la boda de ensueño, yo terminaba las piezas finales de mi plan meticulosamente elaborado. Mi empresa, Foundation Capital Investments, había crecido considerablemente desde su lanzamiento. 3 años después de mi graduación en Harvard, lo que comenzó como una pequeña firma de inversiones inmobiliarias se había convertido en un actor importante en el mercado de propiedades de Boston. Por supuesto, mi familia seguía ignorante de mi éxito, aún presentándome como la hermana de Madison en las reuniones familiares. Olivia hace algo con apartamentos, explicaba mamá con vaguedad, antes de desviar rápidamente la conversación de nuevo hacia los planes de la boda o la prometedora carrera de Bradley en el bufete familiar. La ironía era que, para entonces, mi portafolio de propiedades incluía varios edificios comerciales, premium en el centro de Boston, incluido aquel donde el bufete de Bradley tenía sus oficinas. Asistí a las reuniones de renovación de arrendamiento bajo el nombre de mi empresa, Ovent Prices. Aunque Bradley no tenía idea de que estaba negociando con su futura cuñada, 3 meses antes de la boda hice mi jugada final, usando una combinación de las acciones heredadas de la abuela Eleanor y mis propias adquisiciones. Consolidé la propiedad de la mansión bajo el paraguas de mi empresa. El papeleo se presentó discretamente. La transferencia de propiedad se manejó cuidadosamente a través de mis abogados, mis padres, absorbidos por los preparativos de la boda. Firmaron los documentos que les presenté sin leerlos con atención, asumiendo que eran simples autorizaciones para trabajos de mantenimiento.
Solo son unos arreglos para la boda, le expliqué, observando cómo deslizaban sus firmas en los papeles que, en efecto, transferían sus últimos derechos de propiedad. A mí la renovación de la mansión se convirtió en mi proyecto personal, aunque mi familia asumía que solo estaba ayudando con los preparativos del evento. Contraté a los mejores contratistas de Boston para restaurar cada rincón de la propiedad a su antigua gloria, prestando especial atención a ciertas áreas con significado personal. El sótano. Mi antigua habitación fue transformado en una moderna bodega de vinos con sala de cata, estanterías de madera hechas a medida y sistemas de control climático. ¡Qué detallazo!, dijo mamá. A la familia de Bradley le encantará para la recepción. Nunca mencionó que ese espacio había sido mi hogar durante años. Convertí el ala este de la abuela Eleanor en una biblioteca privada y estudio, conservando su salón tal como estaba. Durante nuestras conversaciones nocturnas, su presencia parecía permanecer ahí, guiándome mientras afinaba los últimos detalles de mi plan. La suite principal, la favorita de Madison, recibió una mejora extensa, aunque ella asumió que era parte del regalo de bodas de mamá y papá. La moldura del techo es perfecta para mis fotos, dijo entusiasmada durante la última prueba de su vestido de diseñador. Me alegra que papá no haya escatimado. Dejé que todos creyeran lo que querían creer. Después de todo, llevaban años viendo solo lo que esperaban ver. Mi vida personal no se consumía por completo con este plan elaborado. Había conocido a Alexander Drake, también graduado de Harvard y director de una firma tecnológica de inversiones, en una gala benéfica 2 años antes. Él entendía la ambición y la complejidad de las dinámicas familiares, habiendo construido su propio éxito pese a la desaprobación inicial de sus padres. ¿Estás segura de que quieres esperar hasta la boda para contarles?, me preguntó una noche mientras revisábamos los últimos documentos de la propiedad en mi oficina. Es un poco teatral, incluso para una revelación familiar, sonreí, pensando en todos los eventos familiares donde me habían relegado. Al fondo, en todos los logros que habían pasado desapercibidos. Ellos eligieron el escenario para su momento perfecto, respondí. Me parece justo usarlo para el mío. Él lo entendía. Había asistido como mi pareja a suficientes cenas familiares para ver cómo me trataban, cómo ignoraban mis logros mientras se desvivían por cada publicación de Madison en redes sociales, o por los pequeños logros de Bradley en su carrera legal. La semana previa a la boda, me mudé al ala oeste de la mansión, supuestamente para ayudar con los preparativos de último minuto. Mis padres estaban demasiado ocupados recibiendo a los invitados como para cuestionar por qué estaba instalando una oficina en lo que antes había sido el despacho de mi padre. Pasé esas noches recorriendo los pasillos de mi casa, porque ahora era mía. Cada centímetro recordaba todos los momentos que me habían traído hasta ahí, la cocina donde comía sola mientras la familia celebraba a Madison en el comedor, la gran escalera que no podía usar porque quizás venían sus amigas, el sótano que me había enseñado a construir mi propia luz en la oscuridad. Los invitados comenzaron a llegar 3 días antes de la ceremonia. La familia de Bradley, los acaudalados Winston, ocupó las suites de invitados recién renovadas. Mis padres los colmaron de atenciones, deseando impresionar a sus futuros consuegros con lo que aún creían que era la casa familiar. Esta casa ha estado en nuestra familia durante generaciones, presumió papá durante la cena de ensayo en el comedor formal. Hemos mantenido todo su esplendor original. Crucé miradas con Alex, quien sonrió con ironía. Él me había ayudado a revisar los registros de mantenimiento de la propiedad durante la adquisición. En realidad, mis padres habían descuidado problemas estructurales importantes durante años, demasiado enfocados en las apariencias. Había requerido una inversión considerable de mi parte devolverle a la mansión su verdadera grandeza. La noche antes de la boda, encontré a Madison en su suite, rodeada de detalles nupciales. Por un instante, al verla rodeada de lujos que siempre había dado por sentado, sentí una punzada de compasión. Ella también había sido moldeada por el favoritismo de nuestros padres, solo que de una forma diferente. ¿Necesitas ayuda?, pregunté desde la puerta. Levantó la vista, sorprendida. Nunca habíamos sido cercanas. Nuestra relación había estado definida por los papeles que nos asignaron de niñas. Gracias, pero vienen mis damas de honor, respondió. ¿Puedes ayudar con los recuerdos para los invitados? Están en el sótano, por supuesto. El sótano. Algunas costumbres eran difíciles de romper. En realidad, respondí.
Tengo que terminar unas cosas en el estudio, pero mañana todo será perfecto. Me he asegurado de ello. No captó el peso de mis palabras, ya distraída con un mensaje de texto, la dejé allí, rodeada por el escenario de la boda perfecta que nuestros padres habían planeado. En mi casa de esa noche, me senté en el salón de la abuela Eleanor, ahora mi estudio privado, revisando los documentos que necesitaría para el día siguiente, la escritura, los traspasos de propiedad, los recibos de las renovaciones. Todo lo que probaba lo que la hija del sótano había construido mientras ellos no miraban. Alex se unió a mí, aflojándose la corbata tras la cena de ensayo. Tu abuela estaría orgullosa, dijo, observando el salón preservado, te enseñó bien. Me enseñó que los cimientos importan, respondí, acariciando el escritorio antiguo donde por primera vez me mostró los documentos de propiedad de la familia, y que a veces las estructuras más fuertes se construyen en la oscuridad. Mañana, en pleno banquete de la boda perfecta de Madison, todos sabrían exactamente lo que el sótano había edificado. Mis padres finalmente entenderían lo que se habían perdido al enfocarse solo en su hija adorada. La verdadera dueña de la mansión saldría a la luz. Y la dinámica familiar cambiaría para siempre. Mientras me preparaba para dormir en mi nueva suite principal, no la vieja habitación de Madison, sino una ala completamente renovada a mi gusto, pensé en el camino que me había llevado desde el sótano hasta aquí, cada desprecio, cada logro ignorado. Cada noche fría en esa habitación de concreto me había conducido a este momento. Mañana, la hija del sótano recibiría a todos en su casa, y nada volvería a ser como antes. La mañana de la boda de Madison amaneció tal y como mis padres habían soñado, un cielo despejado, temperatura templada y una brisa suave que hacía danzar las rosas del jardín. Me quedé de pie frente a la ventana de mi estudio, observando el ajetreo que se desarrollaba abajo, mientras los trabajadores colocaban las sillas sobre el césped y levantaban el elaborado arco floral bajo el cual mi hermana pronunciaría sus votos. Todo era perfecto, exactamente como lo habían planeado. Solo que no del modo que esperaban. La mansión rebosaba de actividad. Mi madre revoloteaba de habitación en habitación con su bata de seda, dando órdenes al personal y obsesionándose con los detalles. Mi padre recibía en lo que aún creía que era su despacho, compartiendo puros con el padre de Bradley y hablando sobre el legado familiar. Madison permanecía recluida en su suite con sus damas de honor, probablemente brindando con mimosas y subiendo historias a Instagram. Me vestí con cuidado con el vestido de dama de honor, una pieza de diseñador en tono rosa empolvado que costaba más que todo mi guardarropa adolescente. La ironía no me pasaba desapercibida. Madison había elegido ese color porque hacía que todas lucieran secundarias frente a la novia, pero hoy no sería él. Caso de Alex llegó temprano, impecable en su traje hecho a la medida. ¿Lista para esto?, preguntó, ayudándome a abrochar el collar de perlas de mi abuela, otra herencia que mis padres habían cuestionado. Estoy lista desde el sótano, respondí, tocando la escritura de propiedad que llevaba guardada en mi bolso de mano. Hay celebraciones que vale la pena esperar. La ceremonia fue una muestra de excesos. 500 invitados llenaban las sillas del jardín. Lo más selecto de la sociedad había acudido a presenciar la unión de las familias Winston y Bennett. Un cuarteto de cuerdas interpretaba melodías mientras el cortejo nupcial avanzaba por el pasillo de pedestales. Madison flotaba hacia su futuro esposo en un vestido a medida que costaba más que una carrera universitaria. Yo cumplí mi papel a la perfección, sostuve el ramo de mi hermana. Sonreí para las fotos. Mis padres irradiaban orgullo desde la primera fila, viendo cómo se desarrollaba el día perfecto de su hija adorada, exactamente como lo habían imaginado. Los padres de Bradley, sentados junto a ellos, ya hablaban de futuras reuniones familiares en la finca Bennett. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron a la carpa de la recepción, instalada en el ala este del jardín. Candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando su luz sobre vajilla pintada a mano y cubiertos de plata para cientos de comensales. Solo el champán costaba más que mi primer coche. Aunque ahora era yo quien había autorizado esos gastos, el primer indicio de que algo no estaba como creían surgió durante el baile de padre e hija. Papá, ligeramente enrojecido por el champán, tomó el micrófono para hacer un brindis. Bienvenidos todos a nuestro hogar familiar, comenzó, gesticulando con grandilocuencia, durante generaciones.
La mansión Bennett ha sido, disculpa, interrumpí, levantándome de mi asiento en la mesa principal. Creo que hay un malentendido sobre quién es la anfitriona hoy. La sala quedó en silencio, Madison. Aún en brazos de papá, a mitad del baile, frunció el ceño confundida. La sonrisa perfecta de mamá se congeló. Olivia, dijo papá con tono de advertencia, este no es el momento para. De hecho, lo interrumpí mientras abría mi bolso. Este es exactamente el momento. Bienvenidos todos a mi casa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el cuarteto dejó de tocar. ¿De qué estás hablando?, exigió Madison, apartándose de nuestro padre. Esta es nuestra casa familiar, corregí. Mi voz proyectándose con claridad dentro de la carpa atónita. Mientras planificabas tu boda perfecta, nunca te molestaste en averiguar quién era la dueña del lugar perfecto. Asentí hacia Alex, quien se levantó y comenzó a repartir copias de los documentos de propiedad entre los miembros clave de la familia, mis padres, los padres de Bradley y el abogado de la familia, cuyo rostro se volvía cada vez más incómodo. Hace 3 meses continuó, observando cómo el rostro de mi padre perdía color al leer los papeles. La mansión Bennett y sus terrenos quedaron completamente bajo la propiedad de mi empresa. Cada renovación, cada mejora, cada detalle perfecto de esta boda fue aprobado y financiado por mí. Esto es imposible, susurró mamá, pero el abogado ya asentía con resignación. Confirmando la autenticidad de los documentos, ¿recuerdan el sótano?, pregunté, mirando directamente a mis padres, mientras le daban a Madison la suite principal y me decían que no merecía algo mejor. Yo aprendía sobre cimientos. La abuela Eleanor me enseñó bien. El padre de Bradley, un empresario astuto, fue el primero en comprenderlo por completo. La mansión Bennett está registrada a nombre de Owen Enterprises, dijo lentamente. Olivia Bennett. Tú eres la desarrolladora inmobiliaria que ha estado comprando la mitad de las propiedades históricas de Boston. El rostro perfecto de Madison había palidecido. Pero esta es mi boda. No. ¿Puedes o no puedo qué?, pregunté con calma. ¿No puedo ser dueña de la casa donde crecí? ¿No puedo tener éxito más allá de sus expectativas? ¿No puedo salir del sótano? Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer. Años de chismes sociales sobre las hermanas Bennett estaban siendo rápidamente reescritos al revelarse mi verdadero lugar. ¿Por qué no nos lo dijiste?, exigió papá, su voz mezclando rabia con una creciente comprensión de lo que habían ignorado. Lo intenté. Durante años intenté mostrarles mis logros, mi potencial, pero estaban demasiado ocupados mirando hacia Madison como para ver lo que se estaba gestando en el sótano. Me giré hacia los invitados reunidos. Por favor, disfruten la celebración. Consideren esto no solo una boda, sino también mi fiesta de inauguración. La siguiente hora fue un caos, pero un caos controlado. Mis padres se apartaron con la familia de Bradley, probablemente intentando hacer control de daños ante el giro en la dinámica familiar. Madison alternaba entre lágrimas y reproches. Su día perfecto había sido eclipsado por la revelación de su hermana del sótano. Pero ocurrió algo inesperado. Los invitados comenzaron a acercarse. No con críticas, sino con interés. Se intercambiaron tarjetas de presentación, se discutieron posibles oportunidades de inversión. La hija del sótano había salido a la luz y había construido algo digno de atención. Siempre supe que había algo especial en ti, declaró mi prima tercera, Margaret, con los ojos brillando por una renovada conexión familiar. Tienes la chispa de Eleanor. A medida que avanzaba la noche, el impacto inicial dio paso a una nueva realidad. Mis padres envejecieron años en cuestión de horas. Su cuidadosamente fabricada narrativa de éxito familiar hecha trizas. El brillo de Madison se apagó al darse cuenta de que ya no era el centro de atención, ni siquiera en su propia boda. Bradley, para su crédito, manejó la situación mejor de lo esperado. Debí imaginarlo, me dijo cuando hablamos en privado. Las negociaciones del arrendamiento para nuestras oficinas fueron demasiado profesionales para ser del viejo manejo Bennett. Cerca de la medianoche, cuando la celebración llegaba a su fin, me encontré en el salón de la abuela Eleanor. Mi salón ahora. Mis padres aparecieron en el umbral, luciendo inseguros por primera vez en mi vida. ¿Por qué así?, preguntó mamá en voz baja. ¿Por qué justo en la boda de Madison? Reflexioné por un momento, acariciando el escritorio, donde la abuela me había enseñado por primera vez sobre el valor de las propiedades y el legado familiar. Porque ustedes me dieron el sótano.
Y me dijeron que no merecía nada. Mejor respondí, necesitaba que comprendieran que desde ese sótano se construyó algo que jamás imaginaron. Te subestimamos, lo admitió papá, luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. Estábamos equivocados. Sid asentí con serenidad, lo estaban. Se marcharon poco después, su mundo perfecto alterado para siempre. Medis y Bradley partieron rumbo a su luna de miel. Aunque la celebración se había transformado en la presentación oficial de la verdadera historia de éxito familiar, Alex me encontró más tarde en lo que había sido mi cuarto en el sótano, ahora convertido en una elegante bodega de vinos. ¿Cómo se siente?, preguntó, rodeándome con sus brazos. Observé el espacio transformado, recordando el concreto frío y la delgada alfombra. Se siente como cimiento, respondí, a veces. Hay que empezar desde el sótano para construir algo fuerte. La mansión crujía a nuestro alrededor como hacen las casas antiguas. Pero ahora sus sonidos hablaban de algo distinto, no de favoritismo ni de hijas olvidadas, sino de persistencia y triunfo silencioso. La hija del sótano había ascendido, trayendo consigo todas las lecciones aprendidas en la oscuridad. 3 meses después de la boda, recibí una carta de Medis. Su vida perfecta había cambiado. El bufete de Bradley ahora era mi inquilino, y su círculo social tenía que reconciliar la imagen cuidadosamente curada de ella con la existencia de una hermana más exitosa. Nunca te vi, describió, ninguno de nosotros lo hizo. Lo siento por eso. Leí la carta en mi estudio, rodeada por la evidencia de lo que se puede construir con un cimiento sólido. Aunque sea en un sótano de afuera, los jardineros trabajaban en preparar el terreno para el invierno, siguiendo mis instrucciones para preservar las queridas rosas de la abuela Eleanor. El sótano me enseñó paciencia, resiliencia y el poder de ser subestimada. Me formó para convertirme en alguien capaz de superar cualquier expectativa y construir algo duradero. Bienvenidos a mi casa, en efecto.